Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de Derecho Laboral, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a seguir con lo que vendría siendo nuestro temario de la unidad número 1 en cuanto a la parte de los antecedentes del artículo 123. De hecho, vamos a analizar el artículo 123 y el último punto de lo que sería la finalidad de la Ley Federal del Trabajo y sus postulados. ¿Sí? Recuerden prácticamente que los principios generales de la parte del derecho laboral vendría siendo 4, que es equilibrio, en donde se va a mostrar ese equilibrio que hay entre lo que es patrón y trabajador, ¿sí? La justicia social, en donde nos van a dar esa justicia, o sea, esa parte equilibrada, ¿sí? En donde está el trabajador y el patrón, y de la misma forma se busca una equidad, una justicia entre ambas partes. Pero acuérdense que en la parte laboral siempre se va a tratar de buscar la protección al trabajador. La parte de igualdad, en donde no va a haber distinción en lo que vendría siendo raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política y coordinación social. Y la parte de decoroso, en donde se va a procurar un nivel de vida decoroso, un nivel de vida bien para los trabajadores, ¿sí? De acuerdo, inclusive nos lo marca que va a haber un salario mínimo para lo que vendría siendo las diferentes áreas de la República Mexicana, e inclusive un salario mínimo por profesión, ¿no? Tenemos también lo que vendría siendo el derecho de trabajo como un derecho y un deber social, en donde, como les había comentado, con esos principios se busca tener un equilibrio en las relaciones de trabajo, donde no haya distinción dentro de los mismos trabajadores y se trate de dar o promover la capacitación y adiestramiento inclusive para los trabajadores. En esta lámina estuvimos viendo lo que era la división del derecho en la parte del derecho público y derecho privado, en donde dejamos la parte de derecho público, lo que es derecho político, público, administrativo, penal y fiscal, y lo que vendría siendo en la parte privada el derecho civil, la parte mercantil y la parte laboral. Entonces nuestra materia estaría enfocada a la parte del derecho privado. Estuvimos viendo la parte de la definición del derecho del trabajo, y de hecho de este derecho del trabajo nosotros dijimos que había 4 elementos, ¿no? Lo que vendría siendo el trabajador, el patrón, lo que es la remuneración y lo que son las asociaciones sindicales, ¿ok? Tenemos las características del derecho laboral, en donde existe una relación entre el trabajador y el empresario, pero como les había comentado, siempre se va a tratar de proteger al trabajador. Ajá, ¿por qué? Porque pues, es la parte más débil de la relación, entonces se va a tratar de proteger al trabajador para que en esta forma estén equilibrados, ¿no? Tenemos que el derecho del trabajo debe ser un derecho obligatorio, o sea, no es que si quiero lo cumplo, no, se tiene que cumplir. Y de la misma forma debemos de hacerlo de una forma lo más profesional posible, es decir, lo más formal podríamos decir, ¿no? También nosotros dijimos que esas relaciones de trabajo podemos tratarlas de 2 tipos, que vendría siendo patrón-trabajador o un grupo de personas que van a representar a varios trabajadores con el patrón. Tenemos también que el derecho del trabajo como mínimo de garantía social, en donde inclusive hicimos una pirámide en donde la parte de la Constitución, los tratados, las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, los postulados, los principios, etcétera, todo eso en su conjunto nos va a tratar de tener derechos y garantías sociales a favor de los trabajadores. Como les dije, siempre la balanza siempre va a tratar de proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón es la parte más fuerte de la relación, ¿no? Entonces, inclusive estuvimos viendo la parte de la Constitución, dijimos que la Constitución fue prácticamente nace de la Constitución de 1917, del 5 de febrero de 1917, en donde se va a promulgar la Constitución que hoy en día nosotros estamos ocupando,
ha tenido diferentes cambios, diferentes adecuaciones de acuerdo a las necesidades que hoy en día la población ha tenido. Esa Constitución, esa Carta Magna, como materia general, nos va a tratar de dar una soberanía, es decir, que no vamos a depender de otros países, nos va a dar la parte de las garantías individuales y sociales, nos va a dar la parte de los división de los poderes. Acuérdense que los poderes están divididos en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos lo que sería el sistema representativo, el régimen federal, o sea que todo va a desprenderse de la parte, tenemos un punto federal, y no tenemos, por ejemplo, en otros países tienen lo que es la parte estatal, cada estado es independiente. Aquí no, aquí todo se va a hacer a nivel federal, o sea, primero todo va a depender, o todas las cosas se van a hacer en la parte del Distrito Federal, que es la parte que representa, y también el mismo Distrito Federal cumple las dos funciones, una a nivel federal donde están los poderes federales que van a representar a todo el país, y uno a nivel local que vendría siendo el estado, y lo que es el Distrito Federal como una parte o un estado como todos los otros, ¿no? Tenemos también la parte del control de la constitucionalidad, las leyes y actos de los tres poderes, es decir, que todos nosotros, todas las leyes, les comentaba la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley federal del trabajo, y todas las leyes que ustedes se puedan imaginar, todas van a tener que desprenderse de la parte de la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Tenemos la parte de la separación del Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que la Iglesia tomaba mucho parte política, y hoy en día esa Iglesia ya está separada y ya se le puso en su lugar la parte de la Iglesia, y el Estado tiene que ser independiente para que en esa forma se separaran los dos poderes, ¿no? Las dos figuras, podríamos decir. ¿Cuáles vendrían siendo los antecedentes del artículo 123 constitucional? Esos antecedentes, o esta parte del artículo 123 constitucional, tiene lo que vendría siendo un apartado A y un apartado B. Están representados en lo que vendría siendo la Constitución de 1917, más sin embargo, esta Constitución de 1917 tiene constituciones previas que fueron reformadas en el año de 1930. Bueno, tiene reformas en 1930, 1970 y 1980. Como yo les había comentado, la Constitución de 1917 se ha tratado de homologar o ha tratado de satisfacer las necesidades que hoy en día nuestro país ha tenido. La parte del apartado A, ¿sí? En el mismo artículo 123 está dividido. Ese artículo 123 en el apartado A va a tener la parte de los trabajadores y de los patrones, y va a estar regulada por lo que es la Ley Federal de Trabajo. El apartado B va a estar regulado por lo que vendría siendo los trabajadores y el Estado, y esa parte va a estar regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y leyes burocráticas de las entidades federativas que cada una corresponda. ¿Sí? Nosotros también tenemos lo que vendría siendo lo que va a regular estas relaciones en general, o sea, tanto el apartado A como el apartado B, va a estar reguladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, tribunales burocráticos, normas sustantivas de estabilidad de empleo y lo que vendría siendo la parte de las huelgas. Pero vamos a analizar, como yo les había comentado, el artículo 123 constitucional es uno de los pilares en la parte del derecho laboral, tanto así que tiene un apartado A para todos los trabajadores a nivel privado y la parte del apartado B donde está toda la parte del Estado. Pero en realidad, ¿qué nos dice ese artículo 123? Fíjense, empiezan con una frase que dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a las leyes. El Congreso de la Unión, sin contravertir a las bases siguientes, deberá explicar las leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán, fracción A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo contrato de trabajo. Y ahí empieza, ¿no? Lo que vendría siendo la fracción 1, la duración de jornada máxima será de 8 horas. La 2 dice que la jornada máxima del trabajo nocturno es de 7 horas.
Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y de otro trabajo después de las 10 de la noche de menores de 16 años. O sea, la parte de los de 16 años no podrán trabajar después de las 10 de la noche. Que la fracción tercera nos dice, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima las 6 horas, o sea, hasta que cumplan los 18 años, ellos nada más van a poder tener una jornada máxima de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Entonces, por eso siempre se trabaja o se tiene lo que vendría siendo un descanso para lo que vendría siendo dentro de los 7 días, un día te tiene que descansar. Y la fracción quinta habla sobre la parte de las mujeres embarazadas, que nos dice, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas antes a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación del trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. De hecho, esa parte nosotros la vamos a rescatar después en lo que vendría siendo la parte de lactancia en la suspensión laboral. Tenemos también la fracción sexta en donde nos dice que los salarios mínimos que disfrutarán los trabajadores serán generales o profesionales, generales como les había comentado por zonas, zona A, zona B y zona C, o profesionales como les había dicho que hay unos salarios mínimos por profesión. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. La fracción séptima nos dice que para el trabajo igual deberá corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Es decir, si nosotros desarrollamos un trabajo para lo que vendría siendo una mujer o un hombre, sin importar que son hombres o mujeres, deberán de tener el mismo salario, ¿ok? El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento, porque si de por sí un salario mínimo es bajo, imagínense que todavía les estaríamos haciendo algún descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Es lo que yo les había comentado en la parte de la famosa PTU, que en ninguna parte del mundo se tiene. Tenemos la fracción décima en donde dice que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, o sea, no se vale que nosotros la paguemos en dólares, tenemos que pagarla en pesos, no siendo permitido hacerles efectivo con mercancía, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Es decir, nosotros tenemos que pagarle su salario en pesos, nada más. No podemos pagárselos en vales, no podemos pagárselos en mercancías, etcétera. Tiene que ser en pesos, ¿ok? Tenemos lo que es la fracción 11, en donde dice, cuando por circunstancias extraordinarias deba aumentarse las horas de jornada de trabajo, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajo. Después vamos a retomar nosotros esta fracción, de hecho cuando nosotros veamos la parte de salario de horas extras, pero esa es parte fundamental en donde nos dice que no debe de exceder, ¿sí?, de más de 3 horas diarias. O sea, si el trabajador trabaja lo que son 8 horas, podrá tener 3 horas extras más de lo que vendría siendo la jornada de trabajo. Entonces le pagaríamos en lugar de 8, 3 horas más, que serían 11 horas. Pero esos 3 horas más no puede trabajarlas todos los días, nada más puede trabajarlos 3 veces a la semana, o sea, ni de 3 veces consecutivos, ¿no? O sea, tiene que, a lo mucho 3 veces a la semana puede trabajar horas extras, o sea, nada más podría cubrir a la semana lo que serían 9 horas extras. Y los menores de 16 años no podrán
trabajar más de su horario de trabajo, no de 6 horas. Luego la fracción dice, la 12 dice, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estarán obligadas, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante la aportación que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en su propiedad tales habitaciones. Entonces ahí nosotros lo vamos a retomar cuando veamos la parte de habitación. Luego tenemos la fracción 13, en donde dice, las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. En su fracción 14 nos está diciendo, los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo, de ahí surge lo que es los riesgos de trabajo y de enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar las indemnizaciones correspondientes, según que hayan traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con las leyes determinadas. Esta responsabilidad subsistirá, aunque en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario. O sea, aunque nosotros lo hagamos por medio de un outsourcing, nosotros estamos siempre siendo responsables de ese trabajador, aunque nosotros lo hagamos por medio de un outsourcing. Y muchas veces de ahí nace la necesidad de que mejor muchas veces a los trabajadores les paguemos un seguro social, ¿no? Para que el seguro social cubra lo que vendrían siendo las indemnizaciones, cubra la parte de las enfermedades, ya sea profesionales o de trabajo, etcétera, ¿no? Luego dice, el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocio, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adaptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera a que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. La ley contendrá al efecto las sanciones procedentes en cada caso. Entonces de aquí nace la obligación de tener lo que es seguridad e higiene en el trabajo, ¿ok? Luego dice la fracción 16, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando los sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Entonces aquí ese es el fundamento para lo que vendría siendo los sindicatos, ¿ok? Luego la 17, las leyes reconocerán como derecho de los obreros y los patrones las huelgas y los paros. Luego las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos de los trabajadores con el capital. En los servicios públicos serán obligatorios para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las fechas señaladas para la suspensión del trabajo. Por eso luego a veces oímos en lo que vendrían siendo las noticias que ya que tal institución se va a huelga. ¿Por qué? Porque ya lo sabían, porque tienen que dar aviso 10 días antes a la Junta de Conciliación y Arbitraje que se van a ir a huelga, ¿no? Si no consiguen o si no o sea, no están de acuerdo los trabajadores con lo que les está dando el patrón. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el caso, por ejemplo, de una automotriz, en donde supuestamente tenía una producción en exceso, entonces en ese caso sí tiene derecho la parte de la automotriz a suspender o a hacer algunos paros dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque tenían un exceso de producción. Pero todo eso se lo tienen que avisar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿ok? Tienen que dar el aviso. Luego dice, las diferencias entre lo que sería capital y trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje formado por igual número de representantes
de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. Entonces siempre se tiene que dar, es lo que yo les había comentado, la materia de procesal laboral, ¿no? Si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato del trabajo y queda obligado a indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario. Posteriormente nosotros vamos a retomar eso de 3 meses de salario con la parte de la Ley Federal de Trabajo, pero aquí tenemos nosotros la parte de su fundamento, la parte de las indemnizaciones, lo que vendría siendo los 3 meses de trabajo, ¿no? Lo muy conocido, lo que son los 3 meses de salario, además de la responsabilidad que resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de acciones consignadas en las fracciones siguientes. Si la negativa fuera para el trabajador, se dará por terminado el contrato de trabajo. Ahora tenemos aquí la parte del artículo 22 en donde nos dice que el patrón, si despide a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado en una asociación en un sindicato, por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o la indemnización con el importe de 3 meses de salario. Entonces aquí inclusive nos está dando el fundamento legal para lo que vendría siendo el despido injustificado y luego lo que sería el pago de los 3 meses de sueldo, ¿ok? Los créditos a favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones tendrán preferencia sobre cualquiera otro en los casos de concurso o de quiebra. O sea, cuando la empresa quiebra, siempre van a tener que primero pagar a todos los trabajadores sueldos, indemnizaciones, etcétera, y ya lo que sobre se le tendrá que pagar al fisco en la parte de los impuestos y posteriormente se le estará pagando a la parte de los proveedores y acreedores, etcétera. Ahora nos está diciendo de las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de los asociados, familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador. Y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de la familia, ni serán exigibles dichas deudas por las cantidades excedentes del sueldo del trabajador en un mes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros les prestamos a los trabajadores dinero. Entonces no podemos prestarle hacer un préstamo por arriba de su sueldo, por un mes de sueldo, aquí nos lo está diciendo. Y aparte, si en algún momento dado llegar a fallecer o alguna cosa, los hijos, las esposas o etcétera, no podrán seguir cubriendo esa deuda, ¿ok? Entonces no podrán pasarse las deudas entre familiares. Luego nos está diciendo, el servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para estos, ya se efectúe por oficinas múltiples, fuerzas de trabajo, por cualquier otra institución oficial o particular. O sea, no se vale pagar para que yo pueda trabajar en esa institución, ¿no? Entonces eso sería anticonstitucional. Aquí nos está diciendo que la colocación de los trabajadores en las oficinas es un servicio gratuito, ¿ok? Luego dice, todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto que además de cláusulas ordinarias se especifiquen claramente que los gastos de repartición quedará a cargo del empresario contratante. Esto lo vamos a ahondar cuando empecemos a ver la parte de las relaciones de trabajo, cuando el trabajador lo tengamos que mandar fuera y ahora sí que el patrón es el que tiene que cubrir todos los gastos que se están originando al trabajador por mudarlo, ¿no? O por cambiarlo de país. Luego dice, serán condiciones nulas y no obligatorias a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, las que estipulen una jornada inhumana. O sea, acuérdense que nosotros desde un inicio nos está estipulando aquí las jornadas de 8, de 7 y de 6 horas. Las que fije un salario que no sea remunerador, o sea, no pueden pagarle por abajo del salario mínimo. Las que estipulen un plazo mayor de 1 semana para la prestación de la jornada, o sea, si nosotros le pagamos el día 15 tenemos que pagarle y no pagarle hasta lo que vendría siendo el día 27, ¿no? Las que señale un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cabina, etcétera, para lo que sería el pago del trabajo. Las que engañen
las que entrañan obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. O sea, no podemos obligar a los trabajadores a comprar en nuestras tiendas. Las que permitan retener el salario en concepto de una multa. Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tengan derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho, o sea, no podemos hacerlo firmar antes de que empiece a laborar en nuestra empresa. Luego, las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargo y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. ¿Ok? Y es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, vejez de vida, cesación involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes. O sea, este artículo nos está dando el fundamento legal para lo que es la parte del seguro social, ¿ok? Luego, la aplicación de leyes de trabajo correspondientes a autoridades del Estado y sus respectivas jurisdicciones será competentes a la parte de las autoridades federales en asuntos. Y finalmente estamos ahora en la fracción B, en donde nos dice las relaciones de trabajo, pero ahora del gobierno. Y ahí nos está dando lo que vendría siendo la jornada diaria máxima de un trabajo diurno y nocturno será de 8 y de 7 horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias 3 veces a la semana consecutivo. Luego en la fracción segunda nos está diciendo, por cada 6 días de trabajo el trabajador gozará de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días por año. Ahí tendríamos ya una diferencia. Después vamos a tocar la parte de las de vacaciones. Luego dice, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía puede ser disminuida durante la vigencia de los mismos. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo, o sea, aquí también nos está manejando el salario mínimo y no podemos pagarle por abajo de ese salario mínimo. A trabajo igual correspondería un salario igual. Ahora solamente podrán hacerse las retenciones, descuentos, etcétera, por los casos previstos por la ley. La designación de personal será mediante sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes. El Estado organizará escuelas de la administración pública. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón, de ascenso, para que puedan escalafonar y subir de trabajo. Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, también tendrán el derecho de la parte de los sindicatos. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Se cubrirá lo que vendría siendo accidentes y enfermedades profesionales. En caso de accidentes o enfermedades se conservará el derecho de trabajo por tiempo que determina la ley. Y aquí nos está manejando la parte de las mujeres embarazadas, que también es muy similar a lo que es el apartado A. Lo que dice, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que existan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro. También gozarán de un descanso antes de la fecha fijada para el parto y otros 2 después del mismo, debiendo cubrir lo que es el salario diario integral. Y también tiene lo que es la parte de la lactancia, de 2 descansos extraordinarios de media hora cada uno. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la parte de asistencia médica y se establecerán la parte de los centros de vacaciones. También tendrán derecho a proporcionarles habitaciones a los trabajadores de una forma barata y de acuerdo a sus posibilidades. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales deberán ser sometidas a un tribunal federal de conciliación y arbitraje. Los militares, marinos y todos tendrán que referirse a sus leyes correspondientes. Entonces, como ven, mucho del artículo 123, después lo vamos a ir analizando, pero tiene su origen dentro de este artículo 123, ya sea en el apartado A y en el apartado B. ¿Ok? ¿Y esto qué nos está buscando? La misma Ley Federal del Trabajo nos está manejando lo que es equilibrio y justicia social. Lo que es el trabajo es un derecho y un deber social.
el trabajo no es un artículo de comercio y el trabajo existe respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta bajo condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso por un trabajo y su familia. ¿Ok? Entonces, como ustedes podrán observar, la parte de la Ley Federal de Trabajo y sus postulados, sí, siempre tratan de dar ese equilibrio y justicia social y ese derecho que tienen para lo que vendrían siendo los trabajadores. ¿Ok? Y es muy importante esta parte, sí, en donde nos dice que la finalidad del trabajo nos va a decir que el trabajo existe respeto para la libertad y la dignidad del quien lo presta, bajo condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso por el trabajador y su familia. Por eso es de suma importancia que el trabajador tenga la libertad y tenga ese equilibrio, ¿no? O sea, como siempre les he comentado, las relaciones laborales entre lo que vendría siendo trabajador y patrón siempre van a tener o siempre va a tratarse de que sean equilibradas, de que sean de que no haya esa diferencia entre lo que vendría siendo patrón y trabajador, que el patrón, por ser una figura más fuerte, siempre se va a tratar de dar la preferencia o de tratar de proteger los derechos de los trabajadores, para que con eso se haya o se tenga un equilibrio entre lo que vendría siendo trabajadores y patrones, ¿ok? El trabajo no es un artículo de comercio que nos está diciendo que nosotros no tenemos que pagar para poder ir a trabajar, ¿no? El trabajo es un derecho que se tiene y que yo estoy solicitando una persona para que trabaje conmigo, y por lo mismo nosotros tenemos que, para darle esa garantía de que va a ser un trabajo serio, de que va a tener sus garantías y etcétera, tenemos que formular lo que vendría siendo un contrato de trabajo, en donde después en nuestra próxima sesión nosotros vamos a ver las características que tiene ese contrato de trabajo, qué características va a tener que tener, los requisitos mínimos que debe de contener, y de la misma forma también la misma Ley Federal de Trabajo nos está diciendo que si no existe o no existiera un contrato de trabajo, también puede haber una relación de trabajo informal, ¿no? Y que todo lo que diga el trabajador, en ese caso, como el patrón no lo puede probar porque no hay un contrato de trabajo, en ese caso todo lo que diga el trabajador pues va a ser lo que sea verdad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros formalicemos esa relación de trabajo por medio de un contrato laboral, en donde nosotros vamos a dar todas las características y todo lo que se necesita para que el trabajador pueda desarrollar su labor en las instalaciones de trabajo, y pueda con esta forma cubrir lo que el patrón desea que desarrolle, desea que haga el trabajador, ¿sí? Entonces, por eso tampoco decimos que el trabajador, que el trabajo no es un artículo de comercio, y que es un derecho y un deber social. ¿Qué quiere decir? O sea, yo tengo el derecho de trabajar en esa institución si están solicitando una vacante o si se tiene una vacante, y por lo consiguiente a mí me tienen que dar el derecho para poder demostrar que yo cubro con esas características y que cubro con esas cualidades. Claro, la empresa va a seleccionar, dentro de varios trabajadores, va a seleccionar el que considere más idóneo, no por su raza, no por su religión, no por su sexo, sino simplemente por la capacidad o por las habilidades que pueda tener un trabajador y que pueda tener otro, ¿no? Más que nada es la capacidad y las habilidades que puedan desarrollar para cubrir la vacante que se tiene, ¿ok? Por eso se dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Un deber social, ¿por qué? Porque tengo el derecho de trabajar y de desarrollarme en esa institución donde yo voy a empezar a trabajar, ¿ok? Entonces, todo lo que vendría siendo la Constitución, la Ley Federal de Trabajo, lo que son
lo que son la doctrina, la jurisprudencia, los postulados de trabajo, todo eso nos va a dar la garantía para que el trabajo se pueda desarrollar. Y esas son las finalidades que se está buscando, ya sea de la parte de la Constitución o ya sea por la parte de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Como ven, muchos aspectos que están enfocados en la parte de la Constitución los tenemos desarrollados en la Ley Federal del Trabajo. Y si nosotros nos podemos o nos detenemos a analizar lo que vendría siendo las tesis o jurisprudencias, tienen que estar de la misma manera enlazadas con la parte de la Constitución. Es decir, como yo les había comentado en sesiones anteriores, ¿no? Lo que vendría siendo la pirámide. ¿Qué pirámide? Donde nosotros marcamos la parte de la Constitución, ya marcamos ahorita lo que vendría siendo el artículo 123 constitucional, tanto el apartado A como el apartado B. Aquí tendría siendo una parte de los tratados. De los tratados internacionales quizás nosotros podamos tener algunas diferencias. ¿Por qué? Porque pues son, como su nombre los dice, son tratados internacionales que vamos a celebrar México con otros países. Entonces podrán tener algunas diferencias con la parte de la Constitución, pero serán algunos puntos mínimos. Sin embargo, la Constitución, en lo que vendría siendo el artículo 123, como acabamos de ver, tiene muchísimos apartados, tiene muchísimas fracciones que son muy claras y que son muy, o sea, que no se pueden tan fácilmente desvirtuar. Entonces, si la Constitución lo marca de esta forma, tanto en este apartado como en este otro, los tratados no pueden ir en contra de lo que nos marca la Constitución. Los tratados van a tratar, van a buscar de homologar la parte de las leyes con la parte de la Constitución. O sea, nos van a tratar de la otra ley extranjera del otro país, nos la va a tratar de equilibrar, ¿no? Entonces, con la parte de los tratados. Si existe un tratado firmado a nivel laboral en esta parte con otro país, podemos ver de qué se trata, de qué se identifica ese tratado para poderlo aplicar, ¿sí? Este tratado está por arriba de la parte, lo que es la Ley Federal de Trabajo. Entonces tenemos que primero ver qué nos dice la parte de los tratados internacionales, qué nos dice la parte de la Constitución, que como vimos en muchas fracciones es muy clara. No nos dice a lo mejor el detalle. ¿Por qué? Porque el detalle, por ejemplo, de la parte de la maternidad, pues ya nos la dice aquí la Ley Federal del Trabajo. La parte de las relaciones de trabajo ya nos las va a decir aquí. La jornada de trabajo ya nos la está diciendo, pero ya nos está diciendo aquí la jornada de trabajo diurna, nocturna, ya nos está dando una jornada de trabajo vespertina, ya nos está marcando quiénes pueden trabajar y quiénes no pueden trabajar, quienes en cierta forma aquí estarían dándose lo que es la incapacidad por maternidad, cómo está defendiendo a la parte de las mujeres embarazadas, ¿sí? Cómo están haciendo la parte del seguro social a los trabajadores. Entonces todo esto, si se fijan, de aquí se está desprendiendo del artículo 123. Por eso la importancia de que nosotros lo podamos analizar, y yo los invito para que ustedes lo puedan leer de forma un poco más detallada. ¿Por qué? Porque aquí lo vimos de rápido. Hubo algunos artículos que yo puse nada más algunas partes, o leímos algunas partes ahorita por la cuestión de tiempo. Pero más sin embargo, este artículo 123 nos va a dar las pautas o nos va a dar las bases de muchas partes que se están desarrollando en esta Ley Federal de Trabajo, ¿ok? Y posteriormente esta Ley Federal de Trabajo también tiene la parte reglamentaria. Acuérdense que en la parte de lo que es la Ley Federal del Trabajo regula lo que vendría siendo el apartado A. El apartado B, que es la parte de las relaciones del Estado, ahí tienen su ley, lo que vendría siendo los servidores públicos. Entonces, o ley burocráticas de lo que sería el Estado. Pero eso se estaría equilibrando a la parte de la Ley Federal de Trabajo. Posteriormente,
tenemos aquí lo que vendría siendo la parte de las jurisprudencias, tenemos la parte de las tesis, tenemos la parte de los postulados laborales. Entonces tenemos todas esas partes que cada vez pues nosotros nos vamos a ir desprendiendo más para abajo de lo que vendría siendo nuestra pirámide laboral, ¿no? Y aquí, entonces, en esta parte, nosotros en nuestras próximas sesiones vamos a desarrollarnos, ¿no? En lo que es la parte de la Ley Federal de Trabajo, ahí nosotros nos estaremos desarrollando, ¿ok? Y pues con esto nosotros desarrollamos y terminamos lo que es nuestra unidad número 1. Entonces ahora yo los invito para que ustedes puedan desarrollar los reactivos correspondientes a esta unidad en sus actividades de aprendizaje para que puedan resolver el pequeño cuestionario que se encuentra en su actividad número 2. Con esto me despido y los veo en la próxima sesión. Muchas gracias.